Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, también manifiéstalo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si tú requieres una lectura de tarot personalizada conmigo, mis datos de contacto están en la descripción y en el primer comentario de este video. Te quiero muchísimo, Scorpio, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Mi queridísimo y mi queridísima Scorpio, haz lo que creas correcto, te dicen tus guías espirituales. Una lección importante se está desarrollando para ti en este momento, así que todo aquello que te esté sucediendo es parte de tu crecimiento personal y espiritual. ¿Hay algo que te tienes que dejar ir? Bueno, déjalo ir ya mismo. No te aferres ni al pasado, ni a personas, ni a situaciones, ni a cosas, porque esto no te está permitiendo a ti avanzar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo crezco, yo avanzo y yo me libero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas generales. Recuerda que esta lectura no tiene fecha ni horario y llegará a tus ojos, a tus oídos en el momento que tú realmente lo necesites. Vamos con parejas, con solteros y con economía. Primero vamos con nuestras parejitas. Recuerda que no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Bueno, esta relación está color de hormiga brava definitivamente. Es una relación que la verdad no comenzó bien, no fue bien y la verdad parece que no va a terminar nada bien. Es una relación que tiene un tira y afloje en este momento bastante fuerte, bastante grande. Tu persona especial es una persona que tenía unos sueños grandes contigo, unos sueños de familia, de querer tener hijos, de querer tenerlo absolutamente contigo todo. Recuerda que eso también podría ser realmente una lectura en espejo. Es alguien que se da cuenta de que tú y bueno, y también él mismo, ella misma, escuchan demasiadas voces de otras personas, escuchan que dice, que dijo, que habló, que hizo, que no hizo. Bueno, esta situación tiene mucho que ver con que se han dejado ustedes afectar, influenciar por personas de su entorno. Escuchaban cosas y en lugar de ir a confrontar la situación con tu persona especial o entre ustedes dos, bueno, se dedicaban a, ¿cómo te digo?, a cultivar más esto alrededor. Y la verdad es que las cosas no terminaron de una buena manera. Te quiero decir, es que tal vez te decían, mira, lo vimos o la vimos y tú no te dedicabas a investigar por ti mismo, por ti misma, sino que te quedabas solamente con lo que esas demás personas te estaban diciendo o con lo que a ellos les parecía que era la situación. La verdad es que la relación tiende a terminarse, tiende a fracasar definitivamente. Es una etapa bastante difícil la que estás viviendo tú y tu persona especial en esta relación. La infidelidad que puede estar sucediendo de parte de uno, de parte del otro, de parte de los dos, se destapa. A la larga se destapa. Los sentimientos, la verdad es que se van a convertir en algo bastante complicado para ustedes dos. Les hizo falta más equilibrio, más compenetrarse, más estar cerca el uno del otro. Esta relación se ha convertido como en una cárcel para ti, para tu persona especial, para los dos. Bueno, se ha convertido en algo bastante desagradable, algo que la verdad no quisiera estar en el zapato de ustedes. Bueno, dice ella que la cuestión está tan mal, tan difícil,
Mira, cuando salen estas cosas no es para que me des la razón a mí, sino que si tú, tu persona especial, tienes la intención de realmente continuar con esta relación a pesar de todo, a pesar de lo que suceda, bueno, es para que hagan un pare, un estate quieto, hablen, lleguen a acuerdos, se miren a la cara, se traten con amor, con respeto, con sabiduría, con calma, ¿ya? Y que traten de solucionar las cosas. Si ven que ya definitivamente no se puede, que la situación es insostenible, hacer un cierre de la mejor manera, bonita. Yo sé que las terminaciones nunca son buenas ni fáciles, no. Eso sería una mentira si te dijera eso, pero sí se puede hacer con más calma y que no sea tan trágica la situación. Bueno, es momento de hablar, es momento de decir las cosas, es momento de aceptar la realidad de las cosas. Esta persona, el tercero o cuarto en esta relación, es una persona que ha tomado las cosas con mucha calma, que está esperando que esa relación se rompa para poder tomar el lugar del uno o del otro en el corazón, en la vida de ustedes definitivamente. Esta situación que tú estás viviendo ha sido como una constante en tu familia, ha sido como una constante en tu linaje. Tú eres una persona llamada a darse cuenta de eso y de ponerle una solución a eso. Te aconsejo mucho constelaciones familiares, registros akáshicos, Reiki. Bueno, también hay Reiki kármico, ¿ya? Reiki kármico que te puede ayudar a solucionar muchísimas cosas. Hay personas alrededor tuyo que para ti son familia, que lugares que tú consideras que es casa, que es hogar. Es momento de que te retires un poco y vayas con esas personas. Bueno, necesitas recargarte de energía, necesitas sentirte amado, amada, y bueno, ahí es donde tú vas a encontrar ese apoyo que tú necesitas en este momento. Si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, hazlo diciendo: yo tomo las riendas de mi vida, yo tomo mis decisiones y avanzo, sano y me supero. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Ya no te quedes más en una situación que la verdad no tiene ni pies ni cabeza. Avanza en un sentido o en otro, avanza, porque esto es como un agua ahí estancada con un animal muerto más encima. Esto ya no tiene, esto ya no tiene, ¿cómo te digo?, otra forma de solucionarlo sino sacando de adentro todo lo que tienen de una manera respetuosa, amorosa, te digo, y con sabiduría, te lo digo nuevamente, pero es momento de actuar. Bueno, vamos ahora con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy. Bueno, tú eres una persona que la verdad tiene mucha suerte con relación al dinero. Eres una persona que levanta muchas envidias con las personas de su entorno. Si estás con estas personas que te hacen a ti la vida de cuadritos, aléjate de esas personas. Tú no tienes por qué estar soportando ni las malas caras, los malos comentarios, ni las malas actitudes de personas, así sean de tu familia. No tienes por qué soportarlo. Definitivamente a que no. Hay cierto problema y dificultad que tú tal vez podrías estar presentando, la superas. Definitivamente a que sí, que sí. Hay una persona comprometida que está muy interesada en ti y te está queriendo manipular. No te involucres con esa persona. Esa persona no va a dejar a su pareja, no va a alejarse ni de su familia ni de lo que tiene ahora como pareja. No lo va a hacer definitivamente. Es una persona que a ti te manipula mucho emocionalmente. No permitas que lo haga. Termina con esa persona, por muy doloroso que sientas, por muy doloroso que sea. Mira, para ti viene algo bueno, algo bonito, algo diferente. Hay más de 7,000 millones de personas en este planeta. Hay alguien especial para ti. No creas que no hay nadie más que esa persona. La verdad es que con esta persona lo único que tú estás consiguiendo son lágrimas, llantos, pérdidas emocionales, inclusive hasta pérdidas económicas. Eres una persona destinada a tener fecundidad en dinero, en hijos, en relaciones, en todo, en salud. Es estar muy bien, pero te estás fijando en alguien con quien no puedes crecer. Al contrario, es una persona que te hunde cada vez y cada vez más. No creas cuando te dice esta persona: sin mí no podrás salir adelante, sin mí no eres feliz. No, sí lo puedes hacer. Entonces no permitas que esta persona te siga manipulando más.
Así tus logros sean poquitos, sean chiquitos, sean grandes, como tú quieras, celébratelos tú misma. Si no hay nadie más que te los celebre, celébralos tú mismo, tú misma. Date tu gusto, felicítate a ti mismo, yo te felicito también. Pero celébratelos ya. Cualquier avance que tú tengas es muy muy grande y no te compares nunca con los demás, porque siempre van a haber personas que tengan mucho o tengan menos que tú. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me valoro, yo avanzo y yo me supero, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a ver con relación a la economía que me dicen las cartas el día de hoy. Hay cierta situación bastante perjudicial y en la cual tú te has visto solo o sola respondiendo por ciertos asuntos económicos o de trabajo o de dinero o de inversiones o de estudio. Bueno, yo te digo que si hay personas que se están aprovechando de tu buen corazón, de que tú haces las cosas, de que tú respondes por las cosas, no. Aléjate de esas personas, deja que ellos respondan por su vida, por sus asuntos, y tú responde por lo tuyo definitivamente. Mira, hay algo que tú vas a construir con relación al estudio, trabajo, empresa o algo así, va a ser algo permanente, va a ser algo inclusive de por vida, algo muy muy próspero para ti. Lo único que tienes que hacer es coger ese toro por los cuernos, enfrentar las cosas, enfrentar la situación, alejarte de personas, situaciones y cuestiones tóxicas para poder avanzar. Mira, tú la solución la tienes ahí enfrente, en tus narices, y no la has querido ver, te has centrado solamente en un solo punto, que solamente es blanco o solamente es negro, y te olvidas que hay una infinidad de posibilidades en el universo para ti. Haz lo que creas tú correcto para ti y para los demás, y lo que estás viviendo tú ahora es parte de tu aprendizaje, de tu crecimiento, porque hay ciertas capacidades y habilidades que tienes que aprender ahora para ese futuro brillante que tienes para ti. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.